Nueva edición de los otros libros desde la Feria Mar del Plata, Puerto de Lectura, en este caso con Daniel Frescó, el autor de Manu, El cielo con las manos, una biografía de Emanuel Ginóbili. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Gracias, Martín, un placer estar acá con vos en este marco de la Feria del Libro de Mar del Plata y en este stand tan lindo que tiene la universidad de acá. ¿Cuánto incidió, Daniel, la familia de Manu en lo que él fue como deportista? ¿Cuánto incidió Bahía Blanca en eso? Muchísimo. Es impensable suponer que Manu hubiera llegado donde llegó y lograr lo que logró sin ese marco, ese contexto, te diría, hasta histórico. Desde el bisabuelo que llegó a Bahía Blanca en el 1900, David Nazareno, con una mano detrás y otra adelante, con el sueño de hacer la América, como tantos otros italianos, incluso españoles, pero especialmente en Bahía Blanca italianos, y con ganas también de echar raíces en el país. Su hijo, Primo Ginóbili, el primer Ginóbili que nace en la Argentina, funda un club de barrio. Digamos, en Bahía Blanca hay un club de barrio cada 2 o 3 cuadras, claro, porque es un síntoma de la integración. Esa necesidad de juntarse, de reunirse, de un lugar de recreación, pero al mismo tiempo también de deporte. Incluso hasta los padres de Ginóbili se casan en Bahiense del Norte, que es el club que fundó el papá de Yuyo. Yuyo es el padre de Ginóbili. Claro. ¿Era una familia del básquetbol? Claro, sí, porque bueno, el abuelo funda el club y el padre juega al básquet allí. Y no solamente lo juega, después es director técnico, después termina siendo presidente del club, y los hermanos de Manu, que tienen una diferencia de edad de 5 o 6 años con respecto a Manu, vivían en el club y eran, obviamente, al ser el padre jugador de básquet, los jugaron al básquet desde muy chiquito. En ese contexto, Manu nace, y no te olvides, en una Bahía Blanca, donde vos me preguntabas recién, ¿por qué tanto básquet en Bahía Blanca? Incide porque el básquet lo traen los ingleses con el ferrocarril del puerto en la misma época que llegan, un poquito más adelante, de 1920, 1930, empiezan los torneos, mucho más que en cualquier otro lugar del país. Inclusive muchos clubes de básquet en Bahía Blanca tienen nombres relacionados con el ferrocarril. Y de ahí se da un contexto histórico importantísimo con la generación dorada, diría yo, del básquet de bahiense con Cabrera, con De Lizazu, con Freud, que ganan casi todos los campeonatos argentinos. Eran prácticamente la selección de la provincia de Buenos Aires, era la selección de Bahía. Y Manu nace, cuando Manu se federa en la Federación Bahiense de Básquet, parece increíble, era una posta imaginaria, es cuando se retira el Beto Cabrera, que era un ícono, y además es cuando nace la Liga Nacional. Digamos, es impensado también pensar en Manu, valga la redundancia, sin la Liga Nacional. Claro. O sea, todo ese contexto histórico, familiar por un lado, de contexto de ciudad y de país, terminan confluyendo muchísimo. Ahora, sin la tenacidad, sin la fuerza de voluntad, sin el empeño que puso Manu para llegar a empezar a jugar al básquet, porque él tenía muchos problemas en ese sentido. ¿Qué problemas tenía? Y que no crecía lo suficiente, no era lo suficientemente alto. Él vivía obsesionado por la altura. ¿Hasta qué edad fue eso? Es increíble, pero parece mentira, pero recién él pegó el estirón a los 18 años. A los 15 años él iba al médico periódicamente y lo primero que quería que le hicieran es que lo pesen y lo midan. Los hermanos ya jugaban en la Liga Nacional y bueno, el médico lo tenía que frenar, quería hacer primero la revisación y al final era el momento exacto ver cuánto, y siempre no le daba. Cuando tenía 15 años, Manu le pide hacerle al médico el famoso percentil, la curva de crecimiento, para ver, digamos, es algo que se suele hacer, no siempre es preciso, y le dicen que máximo va a llegar a medir 1,85 m. Fue el peor día de su vida, porque, claro, ¿sabes cuánto medía ese día? 1,70 m y pesaba 50 kilos. Tenía 15 años. O sea, para alguien que tenía pretensión porque amaba el deporte y el básquet, que le digan eso era la peor noticia que le podían dar. Además se comparaba con los hermanos a la misma edad, y los hermanos siempre habían sido más altos. Claro. Y la adversidad fue tal que incluso cuando al año siguiente queda en una preselección de básquet de Bahía Blanca para jugar un provincial acá en Mar del Plata, Manu lo cortan, en el último corte queda fuera y tuvo que venir a verlo desde la tribuna, o sea, excluido totalmente, una gran frustración.
Y al año siguiente, con 17 años, es su primera temporada en Bahiense del Norte, el club que fundó su abuelo, que jugó su padre, que los hermanos, que era su sueño jugar ahí, desciende de categoría. Pero esas cosas, como yo digo, creo que es la fuerza del deseo. Los médicos lo explican por el tema del crecimiento tardío. Un año después empieza a perder el estirón. Y Manu llega a medir 1,98 m, finalmente. Claro. Pero ese año, a partir de ese año, empieza un crecimiento exponencial que de la mano de Hugo Sánchez, personaje muy conocido acá en Mar del Plata, lleva ya 30 años con sus famosos campus, al cual Manu vino también en Mar del Plata en 2 oportunidades cuando tenía 11 años, perdón. Vino 2 veces en la misma temporada. Es el único caso en la historia de los campus de Hugo Sánchez. Daniel, mencionaste Bahía Blanca, la Liga Nacional de Básquetbol. Me gustaría que me dijeras, además de esas dos influencias tan fuertes, ¿cuánto incidió la generación dorada en que Manu fuera lo que es? Yo creo que, digamos, la generación dorada es algo único en la historia del deporte argentino. Para mí es el mejor equipo en general, digamos, no quiero hacer determinación en cuanto al deporte en sí mismo, pero el mejor equipo de un deporte argentino en la historia. Y, digamos, Manu representa a esa generación dorada en muchos aspectos. La generación dorada logró hacer que un equipo, mirá cómo sirve hasta en cualquier plano que lo pongas, no solamente en lo deportivo, ¿no? Hacer que el grupo estuviera por encima de las individualidades, aún teniendo tremendas individualidades. Porque Manu es el exponente máximo por todo lo que logró. Pero nosotros no podemos olvidar del Chapu Nocioni, de Luis Escola, de Montecchia, de Pepe Sánchez, tipos, además con una mentalidad inteligentes dentro y fuera de la cancha, capaces de dejar de lado su individualismo en pos del equipo. Y en ese sentido Manu los representa. Mira, hay una frase que me dijo Valdano para el libro, cuando le pregunté sobre el legado de Manu, porque el libro abarca toda la carrera, desde el bisabuelo hasta toda la carrera, inclusive hablé del legado con mucha gente del básquet a nivel internacional, grandes figuras y gente por fuera del deporte también. Y Jorge Valdano me decía algo muy interesante, que dice que el amor por el deporte y por el básquet que Manu tiene lo salvó del peligro de enamorarse de sí mismo. Y eso hizo que siempre pusiera al grupo por el individualismo, en un momento donde el individualismo y el estrellato en los deportistas es algo que a veces es difícil de correr. Y eso mismo es aplicable a la generación dorada. Creo que, digamos, Manu podría haber hecho una carrera como la que hizo en Estados Unidos, que es inédita, increíble y diría irrepetible. Pero, digamos, la generación dorada le da además un marco espectacular para un grupo de muchachos que logró lo que nadie pensó que iba a poder lograr alguna vez la Argentina en un deporte que, como dijimos antes, no es el más popular de la Argentina. Daniel, Manu es el mejor basquetbolista argentino de la historia, creo que sin discusión. Tal vez uno de los mejores del mundo. En general, creo que en eso se puede opinar, pero también está en el lote de los privilegiados. Ahora, hablando de un hipotético ranking de deportistas argentinos, y esto es muy opinable, sí. Yo te voy a mencionar, a ver, Maradona, Fangio, Vilas, Monzón, Messi. ¿En qué lugar incluirías a Manu en este ranking que yo he trazado pensando mucho y estableciendo un orden que me costó establecer? Mira, yo me lo planteé para el libro inclusive, como pregunta a todos los entrevistados que le consulté sobre esto. Digamos, ¿es el mejor deportista de la historia, Manu? Y tuve muchas respuestas disímiles, aunque en general había bastante coincidencia en que sí. Julio Velasco, el director técnico del vóley, me dice, ¿sabes qué? Responder a esa pregunta no va con la cultura de Manu. Me dice, y, digamos, yo periodista y queriendo indagar, pues yo quería hacer, digamos, la opinión de ellos, ¿no? Y en ese sentido tiene razón, Manu jamás se pondría por encima de cualquier otro de su equipo. Ahora, de todos modos, digamos, es imposible no preguntárselo. Vos te lo preguntás y es absolutamente con sentido común. Lo que es difícil acá a veces es trazar el tema del deporte colectivo y del deporte individual. Porque uno puede hablar Vilas, Fangio mismo, son deportes individuales. Cuando vos hablas de Messi, Maradona, Ginóbili, hablamos de deportes colectivos. En lo que yo no tengo duda, más allá de que sí está en el podio seguro y después cada uno podrá ponerlo en el lugar que quiera, lo que sí no tengo dudas es que es el deportista más completo. En el sentido de que, digamos, es un ejemplo, aunque él no se quiera poner nunca como ejemplo, dentro y fuera de la cancha. Digamos, lo que logró él, el respeto que él logró de sus pares en
en los Estados Unidos. Estamos hablando de figuras de altísimo nivel, digamos, no solamente los actuales, sino los retirados. El respeto que logró Ginóbili yo no lo veo en otros deportistas. Obviamente uno puede hablar de Messi, en todo caso, si efectivamente con esta discusión que hay con Maradona o no, pero creo que en función de los obstáculos que Manu tuvo que superar y de cómo logró hacer de cada decepción y frustración que tuvo en su vida, no solamente eso de chiquito que te conté antes, sino incluso en 2013 cuando quedaron a 5 segundos de ganar el cuarto anillo y hay un triple Ray Allen que empatan el partido en el suplementario, lo pierden y después en el séptimo partido con el Miami de LeBron pierden. Se podía haber retirado, la frustración había sido terrible y él duplicó la apuesta y al año siguiente con el equipo, en la más dulce de las revanchas, logran ganarle al Miami por 4-2 jugando un básquet espectacular y él tenía 38 años. O sea, me da la sensación de que por este tema de la superación, por este tema de su fuerza de voluntad, por este tema de demostrarle a la gente, él no lo quería hacer para demostrarle a nadie, pero en ese sentido digo que es un ejemplo y su mejor legado. Hoy estamos con los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿no? Estos días, todo el mundo entusiasmado. Y Manu no hubiera podido jugar los Juegos Olímpicos si se hubieran hecho la edad que él tenía, porque él ni siquiera podía jugar en la selección de básquet de Bahía, de cadetes. Entonces, creo que es un buen ejemplo hasta para todos aquellos deportistas que hoy no pudieron participar en los Juegos Olímpicos porque perdieron por centésimas, no clasificaron. Esa misma gente que decirle, muchachos, se puede. El mejor ejemplo, lo mejor de la carrera de Manu es el se puede, para cualquiera. Daniel, antes de agradecerte tu participación en esta edición especial de Los Otros Libros, me gustaría que nos cuentes a todos por qué elegiste a Manu Ginóbili, cómo comenzó este libro y cuál fue el recorrido que hiciste. Sabemos que lo presentaste por primera vez hace ya más de 13 años. Sí, bueno, fue, Martín, algo, te diría hasta sorprendente para mí mismo, porque yo no vengo del mundo del básquet. Y sin embargo, era ya por 2003, me había sorprendido mucho ya la posibilidad que haya un argentino jugando en la NBA, la generación dorada ya había logrado cosas importantes. Y un día caminando por la calle en Buenos Aires, paso por un bar y veo mucha gente mirando un partido de televisión, por televisión, pensé que era de fútbol. Me acerqué a ver qué era y era la generación dorada. Entonces, cosa que no era común verlo. Y obviamente la figura saliente Manu. Y dije, a ver qué hay detrás de la historia de este personaje, porque por algo llegó ahí. Y la verdad que me encontré con una historia que a mí me fascinó, que me pareció interesantísima poder contarla. Nadie lo había hecho hasta entonces. A partir de ahí empecé a investigar, hice una investigación muy, muy profunda. Viajé como 10, 12 veces a Bahía Blanca, estuve en Estados Unidos, lo fui a ver jugar, fui a hablar con la gente, porque quería ver el fenómeno que generaba también en San Antonio. Estamos hablando del año 2004, que ya era una dimensión importantísima, pero digamos, hoy todavía la dimensión de figura es mucho más grande todavía. Y cada viaje a Bahía Blanca para mí fue un descubrimiento increíble de todas estas cosas que te comentaba, de las frustraciones por un lado, pero por otro lado de ese amor que tenía y esa competitividad tan especial que yo no vi en muchos deportistas argentinos y del mundo. Y además perfeccionista y muy inteligente. Y Manu hizo, en ese sentido, para redondear, a contramano de lo que es lo habitual, digamos, un recorrido respetando los procesos. No crecía lo suficiente, tuvo que esperar a crecer lo suficiente para poder jugar al básquet. No se fue a jugar una vez que triunfó en la Liga y fue revelación a la Liga Nacional. No fue a jugar al mejor club de Europa. Él fue a jugar a la B de Italia. Hizo un camino de a pasos y de la B de Italia logró el ascenso, lo vieron del Kinder Bologna, se lo llevaron al mejor equipo, tuvo la suerte de poder jugar rápido porque se retira la figura, porque en ese sentido también Manu tuvo mucha suerte. Termina siendo el mejor jugador de Europa. Digamos, MVP de las finales de la Euroliga, ganó todo en Italia y llega a Estados Unidos cuando Estados Unidos todavía ni siquiera miraba a los jugadores europeos, son muy poco, y conquista la NBA, que es como conquistar el mundo. En ese sentido, esto de los procesos de Manu también es otro de los legados. Nosotros que siempre queremos hacer todo apurados, el deportista quiere ganar lo máximo rápido, quiere jugar al mejor equipo y que quiere ser titular. Él hasta aceptó ser sexto hombre durante muchísimos años. Digamos, dejando de lado eso de tener que salir y que lo aplaudan todos como pasa en la NBA, y le cambió la mentalidad a los norteamericanos, cosa que es algo, digamos, es un logro enorme. Creo que la figura de Manu merecía un libro, merecía una biografía y la verdad tengo el honor y el orgullo de haber podido haber escrito una biografía absolutamente completa que abarca, ya te digo, desde tan atrás y llega hasta el final.
Daniel, muchísimas gracias. No, un placer, Martín. Gracias a ustedes. Daniel Frescó, el autor de Manu, El cielo con las manos, una apasionante biografía sobre Manuel Ginóbili, presente en esta edición especial de los otros libros desde la Feria Mar del Plata, Puerto de Lectura.